Les damos la bienvenida, querida iglesia, y le damos la gloria y la honra al Señor por cada uno de ustedes, porque hoy nos permite reunirnos espiritualmente en nuestro culto dominical. Le damos también gracias a Dios por su preciosa y su poderosa palabra. Él nos dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. En esta hora hagamos oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada una de nuestras vidas, por la vida de nuestras familias, Señor. Gracias porque eres tú quien nos ha sostenido, quien nos ha sustentado día a día, Señor. Gracias, Padre, porque tú, siendo el Todopoderoso y el gran yo soy, has tenido cuidado de cada uno de tus hijos. Has escuchado, Señor, nuestras oraciones y has dado respuesta a ellas. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, quien nos guarda bajo sus alas. Eres tú, Señor, nuestro refugio, nuestra esperanza, Señor, la luz de nuestro camino y nuestra verdad, nuestra vida, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros corazones y por habernos llamado, Señor, a reconciliarnos contigo. Bendito Señor, en este momento queremos suplicarte a ti, Señor, nos limpies de nuestra maldad. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor, para que no haya nada que interrumpa la comunión contigo, Señor, para que nuestra oración esté delante de ti como olor fragante, y asimismo, Señor, nuestra adoración. Padre, gracias porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hoy, Señor, como iglesia, unimos nuestras voces para alabarte, adorarte y darte a ti las gracias, Señor. Gracias principalmente, Señor, por tu fidelidad. A través de esta canción, Señor, queremos agradecerte, Señor, por tus promesas, porque tú eres el mismo ayer, el hoy y el por los siglos, Señor. Porque tus promesas son sí y amén, Señor, y nosotros te creemos a ti, Padre Santo. Tú has sido, Señor, fiel con cada uno de nosotros y así has permanecido. Gracias, Padre misericordioso, porque tu fidelidad es grande, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo de adoración y seguimos en comunión con Él ahora a través de la predicación. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Por favor, hagamos nuevamente oración. Padre misericordioso, te damos gracias por el tiempo de la palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros a través de ella, Señor. Háblanos a cada una de nuestras necesidades, Señor. Bendito Padre Celestial, bendecimos al predicador, Señor, para que sea tu palabra, Señor, en su boca y tus pensamientos en los suyos. Padre Celestial, te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y tu preciosa y tu poderosa palabra la recibimos en obediencia y en amor. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos ser obedientes a ti, Señor, y poder agradarte con todo lo que hacemos, con lo que decimos y cómo obramos, Señor. Bendito Padre Celestial, te entregamos este tiempo, nuestra amada iglesia, Señor, y cada uno de sus miembros. Te damos gracias por cada familia, Señor, y especialmente, Señor, te damos gracias por la vida de nuestros pastores. Te suplicamos una bendición especial también para ellos, Señor. Glorifícate en sus necesidades, Señor, y por favor, Señor, da respuesta, Señor, a sus oraciones. Te damos a ti todas las gracias, la gloria y la honra. Te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
cordial saludo para todos, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Coloquemos en este día esta palabra en manos del Santo Espíritu del Señor para que Él sea guiándonos a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día y te alabamos, Señor, porque tú has sido con nosotros lleno de amor, de misericordia, y tu gracia nos ha alcanzado y nos ha llenado, Señor. Por gracia somos salvos, Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque te acercas a nosotros a través de tu palabra y nos anuncias lo porvenir. Y nos dices aquello que tú quieres, Señor, que cambiemos, que seamos transformados. Y colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú guiándonos, dirigiéndonos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema que vamos hoy a desarrollar es el tema que se titula Bástate mi gracia. En la palabra de Dios encontramos en 2 Corintios 12:9 que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Primero, aclaremos de qué se trata la gracia o qué es la gracia, y empecemos definiendo por qué no es la gracia. ¿Sí? La gracia no es permiso para pecar, como dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia tampoco se trata de libertinaje. Y la gracia no es, digamos, lo opuesto a la ley. En Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo opuesto a la gracia es la maldición. Lo opuesto a la gracia es ganarnos algo en nuestra fuerza. Y lo opuesto a la ley, pues, es el pecado. Dice la palabra de Dios, para definir ya el tema de la gracia, que en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la palabra gracia, en este contexto de Efesios 2, en el diccionario, digamos, griego, se dice que se pronuncia charis, y el significado es bondad inmerecida, favor inmerecido. Entonces, antes de seguir, digamos, desarrollando el tema, de explicar el tema de la gracia y por qué este tema es importante, es trascendental, es urgente en estos momentos y es urgente en nuestra vida, vamos a contextualizar un poco el tema de la situación que ocurre cuando hablamos de gracia o cuando se habla de la gracia de Dios. Es claro que a nivel mundial, cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo, a la luz de las Escrituras, hay un gran engaño mundial para que no se predique acerca de la gracia. Recordemos hace unos años que surgió una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia, y precisamente tergiversaron el mensaje de la gracia, agregándole o diciendo que como estábamos en la gracia, ya no había pecado. Entonces el pecado era algo inexistente. Entonces llegaron a llevar su imaginación a unos niveles obviamente aberrantes, totalmente contradictorios a la palabra de Dios. Y pues la iglesia cristiana en América Latina y en muchas partes del mundo pues ha optado por no hablar del tema gracia, porque dicen: no, están hablando de gracia, están hablando allá de hagamos lo que queramos y nada pasa. Y obviamente no es así. Vamos a verlo en el desarrollo de este tema, lo que de verdad es la gracia y por qué es tan importante que nosotros acudamos y practiquemos lo que dice la Escritura acerca de este tema. Entonces,
debido a varios engaños, incluso hay otras congregaciones que hablan acerca de evangelios de temor y de miedo, donde prácticamente pues nadie se salva. Ponen unas condiciones donde para salvarse pues no habría forma, y son evangelios de condenación y de temor, donde hacen dudar de la misma salvación hecha por el Señor Jesucristo. Pero también digamos que hay un engaño personal por el cual el maligno no quiere que nosotros conozcamos acerca de la gracia, porque en la gracia está el poder liberador de Dios. La gracia es algo transformador en nuestra vida, algo que cuando nosotros empezamos a conocerla, a vivir en esa gracia y en esas riquezas que Cristo nos dio en la cruz, nuestra vida nunca va a ser igual, va a ser completamente transformada. Pero también hay una lucha personal en nuestro corazón por vivir correctamente. Yo creo que todos los que estamos en el camino conociendo a Dios y persistiendo en el conocimiento, si tú estás escuchando hoy esta prédica, de alguna forma estás en la búsqueda de querer cada día agradar a Dios. Pero muchas veces nos damos cuenta que tenemos una lucha personal que no pareciese que vamos hacia atrás y no hacia adelante. Como dice la palabra de Dios en Romanos 7, en todo el capítulo se estudia acerca de que no hago aquello que es correcto, aquello que debería hacer, sino que termino haciendo lo que no quiero hacer. Y porque hallo en mí que el pecado mora en mí y no me permite hacer lo bueno, así yo quiera hacer lo bueno. Entonces es una lucha interna por hacer lo bueno, hacer lo correcto, seguir la ley, porque la ley en sí misma, o sea, la ley es santa, es pura, es buena, y la ley nos enseñó acerca del pecado. O sea, si nosotros no tuviéramos la ley de Dios y todo lo que se nos entregó en el Antiguo Testamento, nosotros no sabríamos acerca de la naturaleza del pecado y de la corrupción del hombre. Pero cuando intentamos en nuestra fuerza cumplir esa ley, hallamos nos queda la conclusión de que no podemos practicarla en nuestras fuerzas. Y en esto es contundente la revelación que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y digamos que es la esencia de ser cristiano. En Gálatas 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces sucede que hoy en el mundo entero, en la iglesia, nos pasa igual que lo que le pasó en ese tiempo a los Gálatas. Hemos caído de la gracia y hemos vuelto a tratar de cumplir la ley y agregarle, al Evangelio como si la gracia de Dios no fuese suficiente. Y por eso en el capítulo 3 de Gálatas, Pedro, lo redarguye a través de la palabra y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces vemos que así como los Gálatas fueron llamados a prestar atención nuevamente a la gracia, asimismo nosotros necesitamos en nuestra vida personal, cuando no estamos progresando en modificar nuestro comportamiento de acuerdo a lo que dice o demanda la palabra de Dios, cuando por ejemplo, en vez de contestar con amor, en vez de reaccionar con amor, reaccionamos mal y nos enojamos, como vemos en esta pandemia, que cada día se han revelado o han salido a la luz cosas que están mal.
los gobiernos están mal, la economía está mal, la corrupción y todo eso surge de un problema mismo. Esa corrupción está en el corazón del hombre. Pero también en nosotros, en nuestras familias, habitando con nuestras familias, nos damos cuenta de que hay cosas en nuestro comportamiento que no están bien. Y entonces tenemos esa lucha interna por tratar de hacer las cosas correctamente, pero terminamos haciendo todo lo contrario. Terminamos ofendiendo, terminamos humillando, terminamos tratando a las personas sin amor. Y siendo cristianos, eso nos duele mucho porque no es lo que nosotros queremos hacer ni lo que estamos llamados a hacer. En pocas palabras, hay algo que está ocurriendo en el mundo, hay un gran engaño tanto en el mundo, pero también en la vida de la iglesia, para no hablar más de la gracia. Y esto ocurre desde los principios de la creación de Dios. En el capítulo 4 de Génesis vemos cómo Caín y Abel presentaban a Dios, se presentaban ante Dios sus ofrendas, y Caín presentaba una ofrenda fruto de su esfuerzo, ¿sí? Pero Abel iba a través del corderito, presentaba el corderito porque desde que el hombre pecó, ya Dios había colocado que la única forma de poderse presentar ante Dios, de poder tener una relación con Dios, era a través de la sangre, de la preciosa sangre de Cristo que iba en el futuro, digamos, en la cruz a ser derramada. Entonces todo lo que se hizo antes era prototipo de eso que iba a venir, pero eso anunciaba que la santidad de Dios, el acercarse a Dios, solo era posible a través de la sangre y no a través de las obras del hombre, de la misma bondad del hombre. Cuando el hombre quería ser bueno y quería decir como Israel, ahora sí te cumpliremos, Señor, ahora sí cumpliremos la ley, al final vemos en Éxodo cómo terminaron los israelitas incumpliendo esa promesa a Dios. No podían hacerla, nadie puede en su fuerza cumplir la ley, pero es algo que nos cuesta aceptar. Las religiones entonces están en guerra desde el principio de la humanidad, está en esa guerra entre los que se acercan a Dios a través de la preciosa sangre de Cristo, justificados por esa sangre de Cristo, a los que se presentan ante Dios por las obras propias del hombre, las obras, al final las obras de la carne. Entonces vemos en Gálatas 2:21 que la palabra de Dios dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. También dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo está encerrada la gracia. Y la gracia no es solamente una palabra que podamos definir, realmente hay muchos conceptos que tienen inmerso el tema de la gracia, aunque no lo digan directamente. Realmente es un tema muy abundante en el Evangelio, y realmente la buena noticia del Evangelio es que Dios no toma en cuenta nuestro pecado, sino que a través de Cristo nos perdona e imputa esa justicia de Cristo en nosotros, es decir, somos hechos inocentes a través de la fe en Jesucristo. Y es un tema que nos cuesta entender mucho porque está esa guerra entre la religión de acercarnos por medio de las obras de la ley y acercarnos a través de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ¿esto a qué va? Que lo que nosotros creamos, lo que nosotros adoptemos como creencia, eso determina nuestra forma de ser y nuestra forma de hacer. Lo que somos y lo que hacemos es determinado por nuestra creencia. Y nosotros no podemos seguir andando mezclando la religión con la gracia, es decir, mezclando lo antiguo con lo nuevo, como decía el Señor Jesucristo, echando vino nuevo en odre viejo. Nosotros estamos llamados a entender bien lo que significa la gracia, a ponerla por obra, y digamos que eso es lo que vamos a desarrollar después de este contexto un poco largo que les acabo de compartir. ¿Esto a qué nos lleva? El verdadero evangelio no está condicionado a nuestro comportamiento. Esto quiere decir, si yo quiero cambiar, si yo quiero ser una persona diferente, yo quiero dejar algo que no me permite avanzar, yo no puedo tratar de hacerlo en mis propias fuerzas o tratar en mi propia bondad de colocar propósitos, rutinas y cosas que al final son filosofías del hombre. El tema en las iglesias hoy en día, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de temas psicológicos. Es increíble
que no estemos hablando de la gracia. Y realmente lo que sucede en la palabra de Dios es que lo que hace la gracia es dotarnos de fuerza y de poder para cambiar, para ser transformados. Es decir, vamos a observar, y eso es lo que vamos a observar a través de varios versículos donde nos habla esto. Entonces, hay que aclarar que sí se nos llama a santidad, a vivir en santidad, a no pecar, pero no a dejar el pecado, pero no, eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino a practicar la ley por el amor. Nosotros realmente no cumplimos, o sea, cumplimos la ley, pero por amor a Cristo, porque algo ha sido transformado en nuestro corazón, que nos da la fuerza necesaria de su Santo Espíritu en nosotros para no pecar contra Dios, para vivir en amor. O sea que lo que hacemos, cumplimos la ley no por obligación, sino por amor. Y entonces se nos llama a esa santidad. La gracia realmente llama a la santidad verdadera, como dice Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, recordamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que creemos determina lo que somos y lo que hacemos. Esto es por fe y para fe. La fe no solamente nos salva, la gracia no solamente, la fe nos lleva a esa gracia de Dios, que no solamente nos dio ese regalo inmerecido, sino a través de ese regalo inmerecido también el Señor nos sostiene, es decir, por fe de principio a fin. No podemos decir, ay Señor, muchas gracias por la fe, listo, ahora sigo yo. No, al contrario, es por fe y para fe. Es con la fe que nosotros logramos vencer. Por eso Juan nos dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó, ¿sí? Entonces, no es según nuestras obras de justicia, sino según su gracia que nosotros alcanzamos la santidad en el diario vivir y que alcanzamos la victoria en esas luchas internas que nosotros llevamos. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. Impactante este versículo. Esa salvación, nosotros debemos tener esa seguridad de salvación. Hoy en día se predica que la salvación se pierde. Y es increíble que la mayoría de cristianos que dicen conocer la Biblia prediquen que la salvación se pierde. Haya duda, de sombra, como si la salvación dependiera de nosotros. Como si la salvación le faltara algo y entonces hay que agregarle algo y hay que hacer obras de misericordia porque nuestra salvación no está completa y aún nos falta. Y todo esto es lo que predican las religiones en el mundo entero y no hay diferencia en las religiones. Si usted toma cualquier religión y coloca estos principios, son los mismos, pero la Biblia, la palabra de Dios, pone de cierto el mensaje de la gracia. Este es el mensaje esencial y sustancial por el cual murió Cristo, para que nosotros seamos perdonados, nos sintamos perdonados, vivamos perdonados y ya no en culpabilidad. Cuando nosotros quitamos la culpabilidad de nuestra vida, entonces empezamos a ser transformados realmente. Miremos realmente la psicología y muchas ciencias, digamos, a nivel del estudio de la mente humana, de la psiquis humana, logran llegar hasta el diagnóstico y hacen un diagnóstico muy preciso de lo que sucede al hombre. ¿Qué pasa con el hombre que vive culpándose? Es un hombre que se queda en su culpabilidad y sigue repitiendo los mismos errores, Y nosotros podemos encontrar y leer en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, como el Cordero se moría tanto por los pecados como por la culpa. Y Cristo murió por nosotros para quitarnos el pecado y también murió por nuestra culpa, para que nosotros fuésemos libres de toda culpa.
Ahora, eso no quiere decir que las consecuencias del pecado no nos persigan y no las tengamos que enfrentar y no tengamos que actuar de manera diferente. Metanoia realmente es el cambio de la mentalidad que nosotros tenemos que hacer para que haya un cambio también en nuestra forma de hacer, es lo que dice Romanos 12, 1, 2. Entonces, la forma de que el pecado no more en nosotros y no nos lleve nuevamente cautivos es estando bajo la gracia. Y gracias al Señor por su palabra, porque eso lo dice contundentemente en su palabra en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, llevando esto a un nivel práctico, digamos, resulta que este tema, pues a muchos se nos olvida. Y volvemos a caer en las obras de la ley y volvemos a tratar en nuestras fuerzas de solucionar nuestra vida, nuestros problemas, nuestros conflictos. Y es algo, digamos que muy recurrente en nosotros. Miremos cómo hablamos ahora de Gálatas, donde se les mandaban a no volver atrás, a no caer de la gracia. O sea, iniciaron con la gracia y resulta que ahorita la gracia no les es suficiente, ya no es necesaria. Entonces, digamos que lo primero que nosotros debemos hacer para recordar vivir en gracia o para vivir en gracia es aceptar el mensaje de salvación. Esto es muy importante. En Gálatas 1, 7, 8, pues les invito de manera cordial que estudiemos todo el libro de Gálatas desde el principio al fin. No solamente es un versículo, es toda una explicación con el tema de la gracia muy completa y necesaria. Entonces en Gálatas 1, 7, 8 dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado en la circuncisión, actuó también para mí, con los gentiles. Entonces, vemos cómo a Pablo se le encomienda esta misión y Pablo fue duramente criticado y duramente malentendido por predicar acerca de la gracia. Por eso cuando explica este tema en muchos pasajes explica, ojo, yo no estoy diciendo que es que ahora que viene la gracia pequemos, todo lo contrario. Si hemos muerto al pecado, identifiquémonos con eso que pasó y ya no pequemos más. No tenemos que vivir esclavos, porque si morimos ya no somos propiedad de aquel que nos tenía atados. Ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo ya vivamos no para nosotros sino para Cristo y para que el pecado no more en nosotros. Pero además el mismo Pedro decía que muchos malentendían las enseñanzas de Pablo porque estas eran complicadas y difíciles de entender. Y vemos que hoy en día pasa lo mismo y la iglesia no ha terminado de entender el mensaje de Pablo o que Dios le reveló a Pablo. Y mezclamos, entonces ahorita saquemos de acá de todas partes una mezcolancia y no logramos llevar este tema a nuestras vidas realmente, y por eso la iglesia sigue dormida. Entonces en Gálatas 16, 18 también hablamos de eso, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El vivir bajo la ley me hace transgresor, me hace vivir en maldición, hace que yo no pueda superar aquellas cosas que necesito y requiero superar en mi vida para agradar a Dios. Entonces hay que aceptar este mensaje de salvación, como lo observamos en Gálatas 16, 18, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lo otro que debemos hacer es vivir identificados con Cristo. Como Él es, recordemos esto que me impactó mucho mi vida, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, ¿cómo es Él? ¿Cómo es en este momento Jesucristo allá sentado a la derecha del Padre? Lleno de gloria, de amor, de bondad, como sacerdote rogando por nosotros para que no nos falte la fe. En 1 Juan 4:17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir como en este mundo, como es en este momento el Señor Jesucristo, con amor, con verdad, con bondad, porque la gracia y la verdad llegó por medio de Él y llegó a nosotros, y Él la colocó en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Colocó su Espíritu para que nosotros podamos vivir en esa gracia, podamos vivir en esa santidad y en la libertad que Cristo nos dio. No para usar esa libertad, para abusar de ella y llegar al libertinaje, sino al contrario, para vivir libres del pecado, para que el pecado no more en nosotros ni tenga poder sobre nosotros. Y por eso debemos, como decíamos ahora, vivir identificándonos con Cristo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y decir como dice la Escritura, como decía Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para darnos gusto a nosotros mismos, vivimos para aquel que murió por nosotros y que resucitó para darnos vida. En un pasaje muy importante de la Escritura, en Hechos 7, vemos cómo es apedreado Esteban, y él es apedreado, y lo que hace Esteban, y es apedreado ¿por qué? Por hablar la verdad, por hablar y identificarse con Cristo. Él llega a tener tan abundante gracia que en el momento que le están apedreando se identifica con Cristo, y él mismo dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto durmió. A veces me imagino nosotros predicando y que agarraran a tirarnos piedras, no me imagino, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud que hay en nosotros, pero a veces no nos logramos imaginar esto. ¿Por qué ni siquiera lo logramos imaginar que podríamos hacerlo? Porque nos falta esa gracia de Dios en nosotros. Así debemos estar llenos de gracia y de verdad como estaba este discípulo que estaba siendo apedreado. Él logró identificarse con Cristo, tanto así que repitió las mismas palabras que Jesús repitió en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su espíritu a Dios. Esa confianza, ¿sí? Habiendo dicho esto, durmió, dice la Escritura. Entonces esa gracia, esa identificación con Cristo es la que nosotros debemos lograr. Cuando alguien nos esté ofendiendo, cuando nosotros estemos a punto de responder algo llevado por nuestra naturaleza, como por como la respuesta rápida, nosotros pensemos si nos estamos identificando con Cristo, si de verdad estamos actuando en amor, y vivamos esa identificación con Cristo. El otro punto importante, estamos recordando lo de cómo debemos vivir en gracia, cómo hacemos para vivir en gracia, aceptar el mensaje de la salvación, vivir identificados con Cristo, como lo acabamos de ver, y tercero, dar en abundancia. La esencia de la ley es demandar, ¿sí? No cumpliste, estás en deuda, ¿sí? La ley es santa, es pura, es firme, pero el principio, la sustancia de la gracia es dar, ¿sí? Porque Él se dio todo, así se nos dio de gracia el mismo Señor Jesucristo. Entonces, lo que debemos hacer nosotros ahorita, que por gracia hemos sido salvados, es dar de gracia también. Eso lo dice Mateo 10:8. Así como se nos dio de gracia, pues demos de gracia. Entonces, dice Mateo 18, perdón. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. La abundancia con que nosotros demos refleja la gracia que hay en nosotros. Que estemos practicando y llevando la gracia. Ahora, no solamente se trata de dar dinero, sino temas espirituales. Es decir, tiempo, amor, perdón, de amarnos los unos a los otros. Es el fundamento, y el apóstol Juan lo comprendió muy bien
cuando habló de que Dios es amor y que si nosotros tenemos esa gracia de Dios, ¿qué hacemos? Reflejamos ese amor. ¿Y por qué muchas veces no lo reflejamos? ¿Por qué contestamos mal? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué estamos a veces envueltos en nuestros... o sea, echamos un paso atrás en vez de un paso adelante? Porque nos falta ser perfeccionados en este amor y nos falta ese entendimiento para comprender lo ancho, lo profundo, lo inmenso y lo grande de su amor. Como consecuencia de dar en abundancia, o muy relacionado con abundancia, el otro punto para recordar vivir en gracia es toma o tomemos más de Cristo. Cuando Él nos dice, o les dice en ese momento a sus discípulos, hombres de poca fe, Él está diciendo en pocas palabras, teniendo tanto de mí, ¿por qué toman tan poco? Estando aquí al lado de ustedes, y no creen y desconfían, y se llenan de incredulidad, se llenan de miedo, se llenan de temor, si yo estoy al lado de ustedes. Imagínense cuánto nos demanda ahorita, digamos en el sentido correcto de la palabra, que se nos ha dado mucho, se nos ha dado la gracia, se nos ha dado la gracia de Dios y su Santo Espíritu para que nosotros no seamos hombres de poca fe. ¿Sí? Para que teniendo tanto esta escritura revelada en nuestro lenguaje, con todos los estudios, con toda la guía para nosotros estudiar y llenarnos de más fe, porque si queremos más fe significa más estudio de la escritura, más seguridad de lo que soy en Cristo está aquí. Todo lo que he hablado esta mañana no me lo inventé, no sale simplemente de que es que yo pienso así, no, es algo que el Señor a través de mis pastores, a través de otras personas que llevan años estudiando me han enseñado, y a través de mi estudio bíblico he podido darme cuenta, y la palabra de Dios es viva y eficaz para mostrarme cómo estoy y qué debo hacer. Y como testimonio personal, esta predicación surgió después de reflexionar mucho acerca de muchos comportamientos que no eran agradables a Dios, que en mi vida todavía existían. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo no puedo permitir vivir sin amor, dejar de expresar y vivir en amor. ¿Por qué no soy capaz de callarme cuando tengo que callar? ¿O por qué no soy capaz de dar amor cuando tengo que darlo? Así me presionen y me lleven al límite, yo debo responder con amor. Entonces encontré esta gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único y suficiente que nosotros necesitamos para vivir y para ser victoriosos en nuestra vida. Así que tomemos más de Cristo, más amor, más perdón, perdonemos más, amemos más, llamémonos más, estemos más unidos a pesar de la distancia que estemos más unidos. Porque eso es demostrar que así como se me ha sido dado de gracia, yo tengo que dar de gracia. Entonces, en pocas palabras, todo esto que hemos hablado es para poder interpretar qué significa bástate mi gracia, que fue con lo que empezamos. Y bástate mi gracia no significa que el Señor a Pablo le estaba pidiendo por una enfermedad, una molestia que tenía bastante dura, y el Señor le respondió, bástate mi gracia. Y a veces interpretamos mal este pasaje, como si cuando el Señor le responde a Pablo, bástate mi gracia, es como si interpretamos mal, como si le estuviera diciendo, vea, no tengo más, esto es lo que tengo. ¿Sí? O no me moleste ahora, como cuando un hijo le pide un regalo muy caro al papá, y uno dice, no, pues no, ese regalo no me alcanza la plata, pues tengo esto. ¿Sí? Y uno mira el regalo y, pues sí, bueno, es regalado. Pero con Dios no es así. Con Dios, al contrario, cuando le está diciendo, bástate mi gracia, es que es lo único que nosotros necesitamos. Es que la gracia de Dios es algo abundante, algo rebosante, algo que se sale, algo exagerado. Si hay algo exagerado de Dios, es la gracia de Dios. Hay algo que, la gracia, si la pudiéramos colocar en canastos, no cabrían los canastos. Tendríamos que llamar más y más a los vecinos, canastos, porque la gracia de Dios es lo único que nosotros necesitamos. Cuando estemos pasando por una situación difícil, una enfermedad, un problema financiero, ahora que este mundo está de cabeza,
tenemos la gracia de Dios. Es más que suficiente, es lo único que nosotros necesitamos. Es la victoria de Cristo en la cruz lo que nos ha dado esa gracia. Y esa gracia es abundante. Cuando el Señor dice, bástate en mi gracia, es una medida abundante, rebosante, apretada. Es lo único que necesitamos en este tiempo. La gracia de Dios es exageradamente suficiente. Por eso 1 de Pedro 5:10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo, lo que está sucediendo en ti lo voy a usar para mi gloria. Y aquella situación por la que estemos pasando en este momento, Dios la puede usar para su gloria y para nuestro beneficio. Para enseñarnos, para fortalecernos, para afirmarnos, para darnos realmente lo que nosotros necesitamos como Padre bueno que sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Así que es mi oración y la oración de todos los santos en Cristo Jesús, es decir, los que hemos sido santificados por su gracia, que como en Efesios 1, 18 y 19 se nos alumbren los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La gracia de Dios nos da, nos habilita. Así que, hermanos, empecemos a practicar este tema de la gracia y a anunciar este tema de la gracia sin miedo. Porque realmente es un tema esencial y es, bástate mi gracia, significa que Él tiene el control de todo, que Él tiene el control de nuestra situación, que Él tiene el control en este momento de lo que está sucediendo y va a ser para su gloria. Termino como está escrito en Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias Señor. ¿Qué podemos darte nosotros sino de lo que tú ya nos has dado? Por eso nuestra vida en tus manos, Señor, para que seas tú transformando nuestro corazón, nuestra mente, y nos ayudes, Señor, a mirar todas estas riquezas que nos has dado en Cristo, que nos ayudes a entender todo este tema tan importante de la gracia tuya derramada en nuestro corazón, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor, lo ancho, lo profundo, todo lo que abarca tu gran amor, Señor, y que así como tú nos has hecho con nosotros de gracia, nosotros también de gracia amemos a los demás y cumplamos tu ley, tu palabra, por amor. Asimismo, Señor, cuando diezmamos, ofrendamos, lo hacemos por amor, y por eso muchos de nosotros hemos guardado estos diezmos y estas ofrendas, Señor, para tu iglesia, para que el Evangelio se siga llevando a toda nación, Señor, hasta el último rincón. ¿Cuánta gente necesitada de Dios, de que se le predique la gracia de Dios, Señor? Cuando tú estabas acá, sanabas a enfermos, andabas con pecadores y publicanos, no para juzgarlos y acusarlos, sino para traerlos hacia ti, para mostrarles tu amor. Pero le reclamabas a aquellos fariseos que, conociendo la ley, no eran bondadosos, misericordiosos, sino que demandaban a las personas aquello que ni ellos mismos podían cumplir, Señor. Por eso hoy mismo, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por haber caído de la gracia, por haber adormecido, Señor, estando adormecidos, no haber escuchado tu palabra. Queremos, Señor, que nos reafirmes, Señor, que nos establezcas, que despierten en nosotros nuevamente, Señor, este amor y esta pasión por el Evangelio, por las almas perdidas, Señor, por muchas personas que están por el mundo no conociendo la verdad, Señor, sabiendo que la gracia y la verdad llegaron por Cristo y que ahora Cristo mora en nosotros. ¿Cómo, Señor, pues no hemos de dar de lo que tú nos has dado?
Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.